Muchas gracias, secretario de Estado de Energía, director general, presidente de ANFAC, vicepresidente, presidente de PricewaterhouseCoopers, distinguidas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a ANFAC una vez más que me haya invitado para poder participar con todos ustedes en esta segunda edición de este foro para proceder a la clausura y compartir también con ustedes alguna reflexión. Decía ahora Mario Armero que no es un buen día con las noticias que estamos conociendo de evolución nuevamente del riesgo país y también por la caída que desde el día de ayer se está experimentando en la bolsa, todas las bolsas europeas y también en la bolsa española. Y quería empezar diciendo que es verdad que hay algunas noticias que no son buenas, pero hay noticias que son buenas y que tenemos que celebrar. A ellas se han referido en el día de hoy prácticamente todos los intervinientes. La evolución del sector del automóvil es una buena noticia. Es una buena noticia el aumento en el volumen de fabricación, de exportación, de ventas también. En España, buena noticia también todo el impacto y la repercusión que esto está teniendo en términos de distribución en el sector de la automoción, también incluso en un sector que había tenido caídas muy importantes a lo largo de los últimos años, que era el propio sector del mercado de la publicidad, que se ha visto animado también por el incremento de las ventas en el sector de la automoción y finalmente un tema no menor, sobre todo para mi compañero, el ministro de Hacienda, compañero de gabinete, ha habido también un incremento y por tanto un retorno de determinadas medidas que se han adoptado en materia del sector de la automoción para tener mayores ingresos fiscales. Por tanto, creo que las noticias en el sector del automóvil son buenas, pero también es verdad que tenemos que seguir trabajando para que sigan siendo buenas en un futuro. Creo que esa mejora no se debe a una sola actuación, ni del sector público ni del sector privado. Pero, sin embargo, creo que esa mejora está muy relacionada con la mejora del entorno macroeconómico que hemos visto a lo largo de los últimos meses. No es lo mismo, evidentemente, el que se desenvuelva un sector netamente exportador, un sector industrial, en un entorno con graves desequilibrios macroeconómicos, como teníamos hasta hace escasamente 2 años, que el que se desenvuelva en un entorno de recuperación. Ahora ese entorno ha cambiado y, por tanto, las perspectivas son también mejores en el sector de la automoción. Creo que ha influido también, si me lo permiten, pues el conjunto de medidas que desde el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo se han ido adoptando para impulsar determinadas actividades como las que me he referido antes. Y aquí ya se ha hecho referencia en el día de hoy a los planes de incentivos al vehículo eficiente. Se han dado los datos por parte del secretario de Estado y se ha expresado la voluntad por parte del Gobierno de continuar. Ahí está la partida ya presupuestada en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2015. Desde luego ha influido también los planes PIMA-Aire por parte del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente y creo que ha sido fundamental en esta buena evolución también el hecho de que entre empresas y trabajadores hayan podido llegar a acuerdos para posibilitar que la localización en España de carga adicional de trabajo en las fábricas españolas de los nuevos modelos pues haya sido realidad. Pero creo que esa buena relación y ese buen entendimiento entre dirección de las empresas y representantes de los trabajadores habría sido también mucho más complicada si no se hubiese producido en un entorno laboral más flexible como el que hoy disponemos en España. Y quisiera hacer referencia también a otra cuestión de la que se ha hablado también aquí. He escuchado algo a Robredo cuando estaba hablando en relación a lo que había dicho Alberto Nadal. Probablemente una de las cuestiones más complicadas que teníamos a principios de este mandato, no hablo solo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hablo de todo el Gobierno, era la situación del sector energético. Sin ánimo alguno de poner el retrovisor ni echar la vista atrás, había una evidencia empírica. Primero, entre el año 2004 y el año 2012, los precios de la electricidad en España habían subido un 70%, a razón de cerca de un 7%, 6,9% cada año. Segunda cuestión, había un déficit
acumulado en el sector eléctrico, medido en términos de diferencia de ingresos del sector y los costes regulados del sistema, acumulado de 27.000 millones de euros, con un déficit estructural previsto para el año 2013 de 10.500 millones de euros. Esto era una realidad pura, evidencia empírica. Se han tomado muchas medidas desde el punto de vista de los ingresos, medidas desde el punto de vista de costes y medidas también, no menos importantes, desde el punto de vista de la fijación de los precios. Bien, se han tomado medidas, ha pasado un tiempo, podemos ver si la hoja de ruta que se ha tratado en esta materia es la adecuada o no. Y si vemos cómo evolucionaron los precios en el año 2013, y esto me remito directamente, se puede discutir o no, pero me remito directamente a fuente del Instituto Nacional de Estadística. Ha habido una caída en los precios de la electricidad en España del 3,7% en relación al año 2012. Hablo del año 2013. Y si vemos cuál es la caída que en el periodo enero a septiembre de este año hay en relación al mismo periodo del año anterior, pues lo comentaba con anterioridad el secretario de Estado, hay una caída superior a la del pasado año y muy probablemente, si vemos las proyecciones de los mercados de futuros hasta el final de año, muy probablemente la caída global este año va a estar por encima de ese 3,7% del pasado año. Por tanto, en relación a uno de los grandes problemas que había en el sector de la energía, particularmente en el sector eléctrico, fundamental para la industria en general y particularmente para lo que hoy nos trae aquí la industria de la automoción, en esa materia las cosas, creo, todo se puede hacer mejor, pero creo que la evolución de los precios demuestra que se está actuando donde se tiene que actuar. Y la segunda parte de la cuestión es no menos importante, que es la del déficit entre los ingresos y costes del sistema. El déficit estructural previsto para el año 2013 de 10.500 millones de euros quedó finalmente en 3.200 millones de euros. Es verdad que es una cifra elevada y es verdad que se debió fundamentalmente a incumplimientos por parte del propio Gobierno respecto a compromisos presupuestarios que habíamos adquirido con anterioridad. Todo tiene su explicación en la vida, creo que no es el momento de entrar en ello, pero es evidente que eso fue fruto de un incumplimiento del Gobierno, porque de haber sido por la aplicación estricta de las medidas regulatorias en el sector de la electricidad, también en el año 2013 habría habido equilibrio entre ingresos y costes del sector de la energía. Ahora bien, no es solo una cuestión de lo que hagamos en España. También todo esto tiene mucho que ver con lo que se haga en Europa en general en relación a disponer o no de un mercado único de la energía. Y aquí hay un problema serio, que es el problema de las interconexiones. En el año 2002, Consejo Europeo de Barcelona, hubo un compromiso para que en el año 2015 el grado mínimo de interconexión entre dos países, cada dos países en Europa, fuera del 10%. En aquel momento teníamos un grado de interconexión, España con Francia, del 1,4%, año 2002. Estamos en 2014 y el grado de interconexión sigue siendo exactamente el mismo, un 1,4%. Y eso tiene una incidencia no solo en términos de dificultad e imposibilidad de poder hablar y disponer de un mercado único de la energía, sino que además encarece más la energía en España porque necesitamos, sobre todo para gestionar las energías renovables, 42% de toda la generación eléctrica del año 2013, necesitamos pagar, hacer pagos de capacidad, tener un backup porque necesitamos gestionar esas energías renovables. Esa y no otra es la razón por la cual la posición de España en el ámbito europeo es una posición clara, es una posición firme en esta materia. De hecho, hace pocos días hubo un consejo informal de ministros de Energía en Milán. La presidencia italiana había presentado sobre la mesa un documento donde se hablaba de manera muy clara de objetivos muy concretos en materia de eficiencia energética, en materia de disminución de emisiones de CO2, en materia de seguridad energética, todos los cuales comparte este Gobierno. Ahora bien, no se decía, al menos con la misma claridad, nada respecto a compromisos en materia de interconexiones. Y esa fue la razón por la cual la posición de España fue contraria a ese documento y, lógicamente, el documento no salió por unanimidad. Hay próximamente, estos días, un nuevo Consejo Europeo donde esta cuestión se va a abordar y la posición de España, desde luego, va a seguir siendo la misma. Termino.
Esto no es solo una cuestión industrial, esto es una cuestión que tiene que ver con toda la economía. Y si uno observa cuál es la evolución de la economía española a lo largo de los últimos meses, vemos que en relación a los indicadores macroeconómicos fundamentales hay una evidente mejora respecto a lo que venía sucediendo hace algunos meses y no digamos hace 2 años. Es verdad que hay un problema muy serio, muy grave, un 23% de desempleo y, lógicamente, ninguna economía que tenga ese porcentaje de desempleo puede decir que ha salido de la situación de crisis. Hay otro problema también, que un problema importante, que es el endeudamiento público ya cercano al 100% del Producto Interior Bruto. Ahora bien, a pesar de esas dos restricciones, hoy la mayor restricción para la economía española no está dentro de España. La mayor restricción de la economía española es una restricción europea, es una restricción exógena. Y por eso el planteamiento de España en el seno de la Unión Europea es que también otras economías que hoy no están en situación como está la economía española, que han entrado en recesión, que están en estancamiento o que ya muestran algún trimestre aislado de caída del Producto Interior Bruto, la posición del Gobierno de España es que también lleven a cabo las reformas estructurales que tienen que hacer. Porque es verdad, son reformas muy complicadas, son reformas muy difíciles de explicar, de entender y sobre todo de asumir, pero son reformas simplemente imprescindibles para poder sentar las bases de la recuperación. Y yo espero, confío y el Gobierno confía en que tal como España lo ha hecho a lo largo de estos últimos casi 3 años, también en otras economías europeas se lleven a cabo esas reformas para que la recuperación de la economía europea sea una realidad y también lo sea la de la economía española. Muchas gracias y enhorabuena a todo el sector.